¿Dónde se esconden las bacterias que pueden poner en peligro nuestra salud y cómo podemos protegernos de ellas? El doctor Tobias Kramer del Instituto Alemán de Higiene y Medicina Medioambiental responde a nuestras preguntas. La higiene en la vida diaria es importante, sobre todo la higiene de las manos, pero sin exagerar. ¿De dónde viene nuestro pánico a los gérmenes? Creo que se puede explicar porque representa una amenaza invisible, entre comillas, porque los gérmenes no pueden verse. Pero si hago caso a la publicidad y uso productos desinfectantes para acabar con los gérmenes, ¿eso puede afectar a mi sistema inmunitario? Sí, puede ser. Es relativamente importante que nuestro sistema inmunitario adquirido se fortalezca cuando entramos en contacto con el entorno. Pueden ser agentes patógenos u otras cosas. Así nuestro sistema inmunitario se desarrolla favorablemente mientras alcanzamos la edad adulta. Asimismo, puede decirse que si se usan muchos productos desinfectantes en el hogar, aumenta el riesgo de que las bacterias desarrollen resistencias parecidas a las resistencias a antibióticos y se vuelvan menos vulnerables a los mismos desinfectantes. Ahora veremos si hay gérmenes en mis manos. Para ello realizaremos una serie de pruebas de laboratorio. ¿Cómo funcionan? Aquí tenemos placas que contienen un medio de cultivo y dejamos que las bacterias se reproduzcan durante un día, es decir, mañana tendremos los resultados. Veremos cuántas bacterias o qué tipo de bacterias se encuentran en la punta de sus dedos. ¿Solo tocarlo? Sí, apriételo ligeramente y vuélvalo a soltar. Ya está listo. Realizamos la prueba en mi mano sin lavar. Ahora tendría que lavarme las manos para comprobar si hay menos gérmenes. Pero ¿cómo se lava uno correctamente las manos? Es relativamente sencillo. Es necesario lavarse las manos el tiempo suficiente y con la cantidad necesaria de jabón. Durante todo el proceso se debe intentar enjabonar tanto los pulgares como el espacio entre los dedos y alrededor de las cutículas de las uñas. Si fuera necesario, también las muñecas, que a menudo se olvidan. Sobre todo en esa zona donde empieza el pulgar surge una zona gris higiénica desde el punto de vista de la desinfección de las manos. No disponemos de un día para ver qué sucede. Quizás pueda enseñarme alguna otra prueba, tal vez de sus propias manos. Tenemos pruebas de mis manos. Muéstrenos qué sucede antes y después de lavarse las manos. Aquí se observan las diferentes colonias bacterianas en las puntas de los dedos, en diferentes colores. Hay muchas bacterias. Eso se llama flora transitoria, es decir, las bacterias que adquirimos por contacto pero que no residen permanentemente en nuestras manos. Y aquí puede observar, tras el lavado de manos, que la cantidad de bacterias, las colonias bacterianas, se han reducido notablemente. De modo que lavarse las manos es realmente efectivo. Pero ¿qué ocurre exactamente? En las manos no solo encontramos bacterias infecciosas peligrosas, hay otras que tienen una función útil para el ser humano. ¿En qué nos pueden beneficiar las bacterias de las manos? El efecto beneficioso de las bacterias y microorganismos en el interior y la superficie exterior del ser humano es todo un campo de investigación que se ha desarrollado bastante en los últimos años. En la flora microbiana de la mano se diferencia por un lado la flora residente, compuesta de las bacterias protectoras en los estratos profundos de la piel, y por otro lado tenemos la flora transitoria, con bacterias que apenas se reproducen, permanecen escaso tiempo en la superficie y se transmiten. La flora residente nos protege de gérmenes que podrían enfermarnos, porque por un lado ocupan el espacio con sus colonias e impiden que los gérmenes se puedan asentar, y por el otro acapara para ella las fuentes de alimento. No tiene sentido lavarse y limpiar el entorno constantemente con desinfectantes. No, en un hogar normal el jabón y agua normales son suficientes. Viendo el último reportaje, casi podemos pensar que la cocina es un peligro mortal. Existe un riesgo real de contraer una infección al preparar la comida que perjudique al cuerpo a largo plazo, pero si se siguen varias reglas básicas, no debería ocurrir nada. ¿Y cómo se pueden evitar estos riesgos? Primero hay que lavarse las manos antes de preparar la comida con suficiente jabón y el tiempo necesario, como ya les contamos.
comentábamos. Es importante preparar primero los alimentos que se consumen crudos y luego los que necesitan cocción, como la carne cruda que vimos en el ejemplo de los muslos de pollo. A ser posible, debería evitarse que los alimentos cocidos se coloquen en recipientes donde antes hubo alimentos crudos. Es decir, la tabla de cortar que tocó el muslo crudo no debería utilizarse para trinchar la carne ya cocida. Los gérmenes se matan eficazmente con la cocción y el asado. Si uno asa o cuece un poco el alimento, la superficie queda desinfectada o se reducirá la cantidad de gérmenes. Si el tiempo de cocción o asado no es el suficiente, existe el peligro de que todavía queden microorganismos que provoquen una enfermedad. Comprendo bien lo que cuenta en el caso de la carne, pero yo soy vegetariano. Con las ensaladas no tengo miedo y raras veces las caliento. La superficie de las verduras también puede estar contaminada con microorganismos. Es normal que se encuentren allí. Por eso, antes de consumir ensalada o verduras, se deben lavar a fondo. Muchos espectadores, como Boyce McDonough de Australia, preguntan si para la higiene son mejores las tablas de cortar de plástico o las de madera. La mayoría de la gente tiene tablas de madera. Es importante que las superficies sean lo más regulares posibles y no tengan hendiduras profundas, donde se puedan acumular los gérmenes y que no se puedan fregar bien. Las tablas de plástico serían algo preferibles porque se pueden limpiar a fondo en el lavavajillas. ¿Y qué me dice de estos estropajos o cepillos? ¿Son el perfecto caldo de cultivo de gérmenes en una cocina? El problema con los estropajos es que muchas veces no se utilizan como es debido. Se usan durante demasiado tiempo y no se ponen a secar, sino que se dejan en un ambiente húmedo. Este es un medio perfecto para el crecimiento de algunas bacterias. Amy de Estados Unidos quiere saber si las toallas del baño también deberían lavarse a 95 grados. Lo de lavar la ropa a 95 grados viene de una época en la que los detergentes no eran tan efectivos. Basta con lavar a 60 grados cosas como estas toallas o estropajos. Lo importante es utilizar un detergente con efecto desinfectante y no detergente para ropa de color, con el que normalmente se lavan las prendas de vestir.